Bien, bueno, hola a todos. Hoy estamos en un espacio muy grato, el teatro, con un invitado así de lujo, el maestro Freddy Ayala, de una formación en educación en la parte de lingüística, de literatura, magíster en literatura también. Bueno, es un placer para nosotros estar acá en el Teatro Goyenechus, entrevistando a este gran personaje. A esta genialidad de la narración oral. Freddy, qué alegría tenerlo con nosotros. No, alegría para mí que me hagan esta entrevista, ¿no? Mauricio, César. Además porque somos compañeros de trabajo y hay una confianza ahorita y queremos hablar sobre narración oral. Listo, de una. Y esto Simplemente. que sirva para las personas que se están formando para entender qué es la narración oral. No, gracias. Y claro, entonces la primera pregunta iría como orientada a esa relación o a ese trabajo como con la narración oral desde lo pragmático, pero también desde el estudio de la narración oral, de esa profesionalización de la narración oral. Un poquito como ilustrar ese asunto. Bueno, pues yo conocí la narración oral gracias al maestro Jairo Aníbal Niño, allá en el año de 1999. La conocí cuando la narración oral urbana, porque la narración oral ancestral creo que ha existido siempre a través de los indígenas, de los campesinos, pero esa narración oral urbana nace en Colombia más o menos desde el 89, 88, con la llegada del maestro Garzón Céspedes a Colombia. Garzón Céspedes es un cubano, actualmente reside en España. ¿Cómo conoce la narración oral urbana como arte estético? De acuerdo con Juan Carlos Grisales, que es el cuentero que me va a acompañar hoy y quien en este momento se encuentra como estudiando sobre el origen. En Cuba casi que se instaura una política de la cuentería, de la narración oral, para motivar la lectura. Pero llega un momento en que el gobierno suspende este apoyo, ¿sí? Y pues Garzón decide recorrer Latinoamérica. Entonces se va por toda Latinoamérica con su cátedra itinerante de narración oral y llega a Colombia. Cae en la Biblioteca Nacional, donde está Jairo Aníbal Niño como director, y deciden dar talleres, y las víctimas de estos talleres son los universitarios. Entonces los universitarios comienzan a contar cuentos, por eso la cuentería en Colombia empieza por la universidad. Y hay un evento también, un segundo evento que lo señala Iván Torres, otro cuentero aquí colombiano, y dice que la cuentería en Colombia se hizo masiva, no como en otros países, que en otros países es mucho más de biblioteca, de escuelas, infantil, aquí es mucho más masiva, se dio a causa del fenómeno de la violencia en Colombia. Entonces, en el 89 fue uno de los años más violentos en Colombia. Bueno, todavía hay muchos años violentos, pero había como el miedo, el terror a las bombas, dadas, los policías pagaban para matar tombos, todo esto, ¿no? Entonces la cuentería era como, de alguna manera, decir a la gente, no nos da miedo salir a la calle, reunámonos todos en comunidad. Esto lo hablo a la luz de la entrevista que hace algunos años pude obtener con Iván Torres, que es uno de esos precursores de la narración oral en Colombia, y fue quien me comunica esta idea con otros cuenteros, dentro de ellos Riascos, Jaime Riascos también tiene esa hipótesis acerca de la formación de la cuentería en Colombia. Entonces viene desde el 89 en diferentes teatros, el Festival Iberoamericano, la Plaza Pública, coge mucha fuerza en las universidades, y yo la conozco en el 99, ahí ya comienzo a ir a la Nacional, La Perola, que es un lugar, un símbolo, un ícono de la cuentería, entonces uno quería pararse allá. Duré casi 7 años hasta que me invitaron por primera vez, y eso para mí fue realmente excitante, emocionante. Y ahí ya de una empecé a darle a la cuentería y a leer. Hay una cosa que me parece importante decirles, es que no encontré academias que dieran cuentería o narración oral. Que uno ve academias de literatura, academias de teatro, academias de danza, academias de artes plásticas, música, pero yo no vi a academias que te daran talleres de cuentería o que era una profesión como la cuentería. Entonces toca buscar, y ahí fue donde buscando llegué a Luis Ángel Arango y me encontré con un libro que para mí fue una epifanía, que se llama El arte de contar cuentos, cómo contar cuentos, perdón, de Daniel Mato, que es un
investigador, sociólogo venezolano. Y pues el libro fue para mí una guía teórica, pero también una guía práctica. Además de eso, pues inicié con 2 talleres, el taller de Juan Carlos Grisales, el maestro con el que me presento hoy, que fue mi maestro durante más o menos un semestre, y el maestro Jaime Escobar Púrpura. Ellos me dieron también unas buenas herramientas. Y otra herramienta también fue con el estudio del teatro. Tuve la oportunidad de estudiar en un proyecto que se llamaba Jóvenes Tejedores de Sociedad, no sé si ustedes lo recuerdan, que salieron hasta bandas de rock importantes aquí, como Pornomotora, y ahí estudié teatro y tuve la oportunidad de conectarme con todas las obras del teatro, la Candelaria, y me metí de lleno y eso me sirvió muchísimo. Y obviamente la literatura, me servía como para esa herramienta que es la palabra, pero el teatro para el cuerpo. Pero sí me faltaba una herramienta, es cómo comunicar, porque una cosa es escribir, una cosa es actuar, pero cómo comunico al público. Y pues en esa ha sido como mi búsqueda teórica y también práctica, que lo teórico como que no me enrede, no me acongoje, no me llene de teoría y realmente no sepa qué hacer en el escenario, entonces trato como de mediar entre las dos. Pero Freddy, digamos que ese es el Freddy, digamos que ha hecho todo un recorrido teórico, ha hecho todo un recorrido, digamos que de experiencia. Pero digamos que el Freddy, ¿quién es Freddy? Una pregunta sencilla sería, ¿quién es ese Freddy que cuando niño quería narrar? ¿No querías narrar cuando eras niño? ¿O descubres esa vocación de contar tardíamente? Nosotros sabemos que eres un contador ya, digamos que te conocen y te reconocen en muchos lugares, pero ¿quién es Freddy? ¿Eso nació en la niñez o eso ya se dio ya de viejo, yendo allá a la Nacional? Yo creo que yo quería llamar la atención, ¿cierto? En primera instancia. Sí. Ya que me puedo hacer un autopsicoanálisis, yo quería llamar la atención. En el colegio, en el barrio sufrí el bullying, ¿no? Ese bullying, esa violencia que para esa época estaba naturalizada, ya no. Entonces ahora, antes usted solo tenía que defenderse, entonces siempre crecí con miedo en el colegio, crecí con miedo en el barrio, esos amigos violentos que te golpean, que te intentan abusar porque son mayores. Entonces yo crecí con esa intención de llamar la atención, ¿no? Entonces hacía cosas para llamar la atención, ¿no? Cosas como, alguna vez me quité las cejas, le quitaba los botones al saco del colegio y le ponía tapas de gaseosa, andaba con una patilla y la otra no, me cambiaba los zapatos, me rapaba, me hacía la cresta. Es como una especie de capricho por llamar la atención. Miren, quiero llamar la atención, algo relacionado también con el ego, ¿no? Es una práctica del ego. Pero por mis condiciones económicas, educativas y culturales, no tuve un acceso a formas artísticas de pronto un poco más sofisticadas. No estoy diciendo que la cuentería no sea sofisticada, sino yo no nací con una herencia musical, por ejemplo. En mi familia no hay músicos, porque quizás hubiera optado por la música, porque lo intenté con una banda de punk, ¿cierto? Pero no, eso fue un desastre. El cine, pero para hacer cine era terrible. Pues es que se necesita dinero para hacer cine. En esa época más que ahora. Ahora pues ya usted tiene su celular, pero en esa época era imposible. Era para nosotros un héroe Víctor Gaviria, era una cosa impresionante. Y la literatura me parecía también interesante, pero yo quería algo explosivo. Y el teatro, tuve un profesor no era muy pedagógico, como que pretendía que un pelado de 16, 15 años fuera un actor con una disciplina, y eso es mentira, hay que motivarlos y sensibilizarlos. Entonces, como cuando que conocí el teatro en esa época, era como un teatro como muy no sé, muy difícil, muy extraño. Entonces, cuando yo conozco la cuentería, cuando veo a Jerónimo el Niño contar, yo digo, eso es lo que quiero hacer. O sea, este señor no ha utilizado otro recurso más que las palabras y el cuerpo, nada más. ¿Sí? Claro, después me doy cuenta que la cosa no es tan fácil tampoco. No es solo contar, porque no cualquiera llama la atención contando. Pero ahí es donde me entero de esto de la cuentería y yo digo, eso es lo que quiero hacer. Puedo estar en el centro, me pueden escuchar y puedo decir lo que quiero decir. Quiero hablar sobre el bullying que me han hecho, quiero hablar sobre la violencia sistemática y estructural que se vive en los barrios populares donde yo crecí,
¿sí? Quiero hablar sobre la violencia de los pueblos, sobre la violencia que ha recibido mi madre, mi padre, mis hermanos, y lo puedo decir directamente. Puedo expresar ante todo lo que más adelante ya aprendí en literatura a través de estos sociocríticos, que es la visión de mundo y la toma de posición. Entonces, realmente no era que yo creciera, oh, yo quiero contar, no, eso no, sino que fue hasta que vi a Jerónimo el Niño. Pero hay otro dato interesante, y es que mi mamá siempre fue una contadora de historias, natural, entonces uno no sabe eso. Y ella siempre está contando historias, así como en Big Fish de Tim Burton, siempre cuenta las mismas 10 historias toda su vida. Sí. ¿Sí? Y lo mismo mi papá, entonces también crecí con esos dos narradores orales naturales que siempre te estaban contando historias para despertar, para acostar, al almuerzo, a la comida, todo el tiempo era la historia. Entonces de alguna manera uno al mano se alimenta de eso. Entonces por eso considero que cualquiera puede llegar a ser narrador, porque es que nosotros nacemos con la narración, siempre, estamos ahí constantes con ella, a diferencia de la música, tú no naces tocando un piano a no ser que seas hijo de Mozart. Bueno, lo toca, pero no sabe si lo toque bien, ¿no? Sí, claro. Hay un híbrido genial, hermano, que yo sí quiero resaltar un poco acá en la entrevista, y es el tema de esa seriedad y ese profesionalismo con el oficio. Acabas de decir ahorita que cualquiera puede llegar a contar, pero lo que has logrado en el trabajo, por ejemplo, de la formación, habla de una influencia muy marcada que está en la poesía también, pero que también está en la narración oral en un solo autor, que es Jairo Albandino. Y me gusta mucho el asunto de poder destacar el cómo Freddy Ayala ha logrado hibridar ese contar cuentos con la literatura como formación, porque estamos hablando de un perfil que tiene un pregrado y un posgrado en literatura. Entonces, hablar un poco de esas influencias de la literatura propiamente, que nosotros de pronto tras bambalinas sabemos, pero que sería genial que nos las dijeras. Sí. Y ese ejercicio de la profesionalización de la narración oral, porque cualquiera se puede parar en una plaza pública, en un parque, pero no cualquiera le da el estatus a la narración oral como uno lo puede percibir contigo. Sí, hay algo que dice el maestro Primo Rojas, que sin lugar a dudas es un grande de esto del teatro, de la cuentería, de la narración oral, y es que hay que llevar el arte a un nivel del arte. O sea, hay prácticas artísticas que son el oficio. Por ejemplo, el cuentero que lo hace, no estoy desmeritando porque también hace parte de las prácticas culturales, pero que lo hace en la plaza pública, pero que su fin de alguna manera es la retribución económica, ¿sí? Y eso pues obviamente no tiene nada de negativo porque cada quien tiene derecho a sobrevivir, y es una práctica también divertida y muy compleja. Pararse en una plaza pública y entretener como lo hacen los cuenteros del Chorro, de Lourdes, de Maloca, 500, 1000 personas, es una cosa difícil. Yo no lo puedo hacer, es una cosa difícil. Pero yo me pensé la narración oral no desde la plaza pública, entonces me lo pienso más desde el teatro propiamente. Entonces no es una cuestión de superioridad o inferioridad, sino pensármelo desde otros patrones estéticos diferentes a los que se vienen planteando. Entonces, claro, recibo influencia de, por lo menos a narración oral, de Juan Carlos Grisales, Gonzalo Valderrama, Primo Rojas, Henry Morales, otros, Carolina Rueda, Hanna Cuenca, que el nivel de ellos es un nivel estético elevado, sí, ellos, su práctica es una práctica que está muy bien construida. Y pues la literatura, la literatura es como la vida de uno trabaja con eso, ¿no? Entonces pues la influencia directa creería que es Kafka al comienzo. Desde el mes de marzo empiezo acá con el trabajo Ciudad Kafka, entonces yo conozco a Kafka en el 99 también, o sea, es que el 99 fue clave, ¿no? Conozco a Kafka también Haga chance con el 99. porque me lo muestra la profesora de español, me dice, le hace eso, muestra la metamorfosis, y esa vaina me influencia al resto. Y para esa época está de moda entre los jóvenes The Wall de Pink Floyd, y veo The Wall de Pink Floyd y la metamorfosis de Kafka, y yo quiero sentirme como Gregorio Samsa, y me paro frente al espejo con una afeitadora, me quito las cejas, y claro, me encuentro a mi papá que me mira de frente y me dice, yo no quiero maricas en esta casa, y me enciende a palo. Y justo tal cual como sucede en la novela, escucho mi papá, me encuentra una manzana, que es lo único que ve a la mano, y me la tira. Entonces, ¡pum!, me pega la cabeza, pero es como si me hubiera hecho eureka.
porque entiendo a Kafka. O sea, qué escena tan bacana, ¿no? Y crezco con la influencia de Kafka, comenzó a leerme todo obsesivo. Y los primeros cuentos eran básicamente un plagio de Kafka. Yo me creía la reencarnación de Kafka. Franz Kafka tiene el mismo número de fonemas que Freddy Ayala de toda la vida. Estaba loco. Todo lo midió. Si uno cuando es adolescente es loco, así como los de ahora que quieren ser Bukowski, se embriagan, se meten cocaína. Pero menos mal, Kafka no era nada de esos vicios. Pero si no lo hago también. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo fue ese primer momento de contar el primer cuento o la primera narración frente a un público? ¿La recuerda? ¿Cómo fue ese momento? Una maravilla. Algo bonito de la narración es el fracaso, ¿no? Porque este es un arte donde usted no sabe qué va a pasar. Se puede ir para abajo, para el infierno, puede subir, ¿no? Entonces yo recuerdo las primeras. La primera recuerdo muy bien que yo comencé a contar cuenticos, fue en el colegio, pero no me pusieron cuidado, como dos compañeros para los 5 minutos se fueron. O sea, esa yo no la cuento, pero se las cuento a ustedes. En el año 2000 ya me paré en la universidad, el profesor maestro Jaime Escobar Púrpura me dijo, ¿usted ya está listo? Me dijo, vaya, man, y yo con esos nervios, se me enredó el micrófono. Cuando pasé yo, todo el mundo comenzó a irse, me quedé como con 3 amigos ahí, y se quedaron como por lástima. Ese mes recuerdo muy bien que me llevaron a contar al norte de la ciudad y estaba contando en un bar, ¿sí? Y de repente un borracho se paró con un billete y me dijo que si me callaba, imagínense, y me llené de rabia como si fuera a decir grosería, que se puntiera ahí. Y en un colegio recuerdo que yo fui con un amigo que no era cuentero, el man no era cuentero. El man dijo, déjame contar un cuento antes de usted y yo. Pero yo estaba muy emocionado, es cuando uno está empezando algo. Y el man se contó su cuento, después pasé yo como 500 chinitos. Y yo comencé a contarle una chinita alzó la mano. Entonces ya aprendí, no hay que darle la voz a los chinitos. La chinita alza la mano y dice, señor, ¿será que puede dejar contar al primero que él sí sabe contar cuentos? Entonces yo dije, aquí la vaina no es de hacer cosas raras, ni de decir tampoco cosas estrafalarias, sino que también hay un carácter estético que incluso hasta el día de hoy yo me indago, y es que hay cierta magia a la hora de hacerlo, que la tienen realmente pocos, ¿sí? Una magia, ¿qué es eso que ustedes dicen? Este man nos encanta, nos dejó encantados, no solo es hacerte reír, sino es que este man nos causó algo que desarrolla un man en una tesis de grado de la Universidad Nacional, Elkin Morales, que se llama el pathos, que retoma este griego, lo patético, es eso que a usted le genera, que usted no sabe cómo construirlo en palabras, ¿sí? Como cuando uno escucha una pieza musical o lee un texto. Entonces, claro, eso es algo que uno no sabe cómo representar. Y para mí esas primeras funciones realmente fueron un fiasco, un fracaso, pero las recuerdo de manera bella, sí, las recuerdo de manera grata porque eso me sirvió para estudiar. Estudié en la oratoria griega, como yo era más o menos tartamudo, baboso, tenía problemas con la R, yo no decía rosa sino goza, no decía carro sino carro. Cuando era niño, un niño me quitó un carro, yo le decía a la profesora, me cago, pues papito, allá está el baño. Y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, con oratoria griega, metiendo, como lo hacía Desmóstenes, metiéndome piedritas debajo de la lengua todos los días, obsesionado con la cuentería de mis papás. Ay, papito, pero es que eso no... Yo había estudiado mecánica industrial en el SENA, en el colegio, que no hacía carrera alterna, pero me dijo, no, papá, el arte no sirve. Cuando una vez me llaman para hacer una función en una panadería, y me pagaron como con 5.000 de pan y una bolsa de leche. Uy, eso fue grato para la familia, hermano. Primera vez que llevaba usted el pan a la casa. Claro, eso fue una metáfora, o sea, con esto yo también puedo... Y sí, o sea, no es que yo necesite de esto, porque vivo básicamente de la docencia. Haciendo un intertexto, yo hago cuentería para el alma, hago pedagogía para el estómago y hago literatura para la cabeza. Eso es... Para eso, qué bello, excelente. Para eso es que lo hago. Fredicito, ¿y cómo alternar, cómo desconectarse de ese chip de la academia, esa solemnidad de los discursos teóricos y conectarse el chip de la creación, de la narración? ¿Cómo manejar ese
ese doble camino como tan antonímico? Lo que pasa es que esos caminos le ayudan también a uno porque son momentos de represión. Entonces, como usted tiene que andar en el salón de clases de cordial saludo, apreciado jefe, cordial saludo, apreciados estudiantes, te estás reprimiendo, ¿no? Entonces, cuando llega el sábado, llegas a putear, ¿no? O sea, A sacarlo todo. sí, a desahogarte. Entonces, Es punto de fuga. sí, son puntos de escape. Y por ejemplo, si lo noto, a nivel físico lo noto, cuando yo dejo de contar, diga usted un mes, yo comienzo a notar y lo detecta mi esposa, ¿no? Dice, no, yo ya sabía, usted le falta contar otra vez, eso como que anímicamente me comienzo a transformar. Y ya, eso ya está, lo tengo que comprobado, casi que llevo un mes, por ejemplo ahora la última función fue más o menos en diciembre algo, diciembre 5, y hasta hace 15 días la primera. Entonces uno comienza a sentirse como extraño. Freddy, pero ¿tú eres Freddy o eres uno de tus personajes que has creado? No, yo sí creo personajes, sí, eso los creo, pero esos personajes son como otro yo, o sea, son como esos que tú no puedes ser. Entonces, a nivel de redes sociales manejo el Doctor Caca, que son burlas efímeras. ¿Y con el que te identifiques más? No, con el personaje que tengo en la cuentería, que no tendría, no sé si tiene un nombre. El de los zapatos amarillos. Sí, aunque ya dejé los zapatos amarillos. ¿Por qué? Porque ya es una transición, ya llegó un momento en que ya, no más. Los usé, comencé a usarlos desde el año, ¿cuándo fue que se murió García Márquez? 2014 creo que fue. 2014. Sí, Si no estoy 2014. Yo estaba en un Iberoamericano de teatro y me dieron la noticia de García Márquez. Entonces yo dije, voy a usarlos en homenaje a las flores amarillas, a las mariposas amarillas, y los comencé a usar. Y así los mantuve durante muchos años. Pero tomé la decisión justo hace 8 días, 15 días, ya más. No me estaba sintiendo bien. Súper bien eso. Sí, ya creo que ya era un ciclo, ya. Bueno, voy con mi última pregunta ahí para redondearle a César ese cierre Majestuoso. majestuoso que él suele hacerle a este programa. ¿Cómo fue escribir narración oral en la experiencia de escritura que tuviste con Lo Sentimos, los lunes no hay función? Pues eso fue realmente bello porque el maestro Santiago García dice que uno tiene que cristalizar esas palabras para que las palabras se hagan eternas, hay que llevarlas al papel, si no de pronto esas obras se pueden perder. Yo tenía la intención de hacer una novela, yo quería escribir un libro, dije, pero ¿sobre qué? Llegó un momento en que, pues, tan pendejo, o sea, usted no tiene todo el material, lleve eso que usted cuenta. Lo que pasa es que uno siempre se está comparando con el canon, entonces uno dice, no, pero es que los míos son cuenticos ahí muy populares y de pronto no están a la altura del canon literario, ¿sí? Pero yo dije, pues es que eso soy yo en últimas, esa es mi visión de mundo, yo, ¿qué puedo hacer? Y además esa visión también va a impactar a otros, y me arriesgué a la escritura. El problema era cómo representar en palabras aquello que tú haces en gestos. Eso fue realmente difícil, lo intenté, y ya la recepción del libro, la gente me ha dicho, cuando te leo pareciera que tú estuvieras ahí, otros me dicen, no, definitivamente me gustas más en escena, otros sí se encantaron con el libro, se lo llevan para todos lados, ese libro se vendió realmente muy, muy rápido, y fue una de las cosas más emocionantes en mi vida, el lanzamiento allá en la Feria del Libro. Ese fue un lanzamiento que hice yo solo. Yo pensé que el editor Mario dijo, él decía que no iba a llegar nadie, o sea, el Cucho le tenía poca fea. Mario Torres, que va a estar con nosotros más adelante. Y cuando el man todo sorprendido, esa vaina no le cabía gente, todo el mundo pidiendo libros. Entonces la relación con Mario fue grata, porque yo ya había presentado el libro a otras editoriales y como que no me ignoraron, por ahí una me dijo que no. Y este Cuchito Mario, que además es un escritor también genial, porque me leyó unas crónicas, este matemático borracho confió en mi trabajo y le vio una potencia que me hizo creer. Entonces el mismo man que me dio esa creencia
comencé a decirle, o sea, lo mío también tiene un valor literario desde la escritura. Entonces, él le dice con todo. Bueno, entonces estamos con un gran personaje, con Freddy. El motivo que nos llevó a entrevistarlo es que ha venido creciendo como a nivel profesional y a nivel como narrador. Y eso nos sorprende porque conocemos sus antecedentes. ¿De qué barrio eres, Freddy? Del barrio Nueva Delhi, suroriente de Bogotá, cerca al barrio Juan Rey Libertadores. Mis padres llegaron allá en el 89. Mis padres son campesinos, uno de Santander, otro de Caque. Se juntaron, se enamoraron, vivieron de arriendo en arriendo en toda la ciudad, hasta que un día mi papá tomó el periódico El Tiempo y vio, se venden casas en el suroriente de Bogotá, baratas, y se fueron para allá. La casa que se construyó fue una chiva. Y ahí crecimos, en ese barrio, hermoso. Además es un barrio chimba porque allá hay naturaleza, hay muchas quebradas. Es un barrio que, a pesar de la distancia, no es un barrio peligroso. Recibe violencia estructural de tipo, no hay transporte, las calles están llenas de huecos, pero bien, un barrio que me ha impactado mucho. Y Freddy nos ha enseñado que la vida se levanta con palabras, y es eso. Entonces, ha levantado su vida con palabras y la literatura se levanta con palabras. Y hoy es un homenaje a las palabras de Freddy. Para nosotros es un orgullo que estés con nosotros porque has levantado toda tu vida y tu obra con esas palabras que nos acabas de dar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues al desempleo también, porque si no, no me entrevistan. Esto es algo que nos pensamos precisamente en este pequeño hiato que tenemos. Los que estén sin desempleo los podemos entrevistar, solo que nos digan. Allá les llegamos. Freddy, publicidad para lo que viene de tu trabajo. Listo. Quedan 2 sábados del Bacán y la Maleva, que es una obra del maestro Juan Carlos Grisales, escrita y actuada desde el año 1999, ganadora de muchos premios. Es una obra que juega con los recursos lingüísticos, con la imagen, un trabajo experimental muy bueno. Y con mi obra, que se llama El perro y la laguna, vamos a estar hasta la última semana de febrero. Y marzo vamos con Ciudad Kafka. Estaré con Wilmar Martínez y estaré con el Teatro Goyenechos, que van a presentar una obra que se llama, se me olvida, El Alfarero. Sí, algo así, El Alfarero. Vamos a estar con ellos en el mes de marzo para que vean esta obra. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Mauricio, toda mi admiración para Mauricio. Creo que algo de la disciplina que nos enseña es usted, tiene 3 publicaciones ya, sí, entonces aprende. Sí, ahí voy. Que no se les olvide que esto se llama entrevistas, para que suscriban, para que sigan, con eso los mantenemos. Chao.